Te invito a buscar un texto muy conocido que se encuentra en la carta de Hebreos, capítulo número 12, versículo del 1 al 4. Hebreos, capítulo número 12, versículo del 1 al 4. Hoy estuvimos hablando acerca de las redes sociales y la adicción. Yo estoy aquí un poco adicto tratando de enviar una información ahora. Esto no está bien, pero tiene que ver con la enseñanza. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 4. Ahí tienen ya en la palabra de Dios, dice la palabra del Señor. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no nos canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Este es un texto muy conocido que cuando estaba preguntándole al Señor de qué debía predicar hoy, pues el Señor me hizo recordar este texto y sobre todo esta parte donde el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Y sabes que hoy que estamos hablando acerca de las noticias, si usted y yo somos tentados todo el tiempo a estar pendientes de qué está ocurriendo en Israel, en el Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia, el tema de las elecciones en Venezuela, que todavía esto está a la orden del día, las elecciones en este país también. Es decir, son muchas noticias, el nuevo virus del mono que ahora la Organización Mundial de la Salud amablemente nos está diciendo que hay que tener cuidado, etcétera. Cuando uno va a preparar el sermón o cuando uno le va a preguntar a Dios, en mi caso yo me siento tentado a querer hablar de todo este tipo de temas. Por ejemplo, qué pasará el año que viene cuando esté un nuevo presidente, etcétera. Y mientras yo estaba meditando en todo esto, el Señor me hizo recordar este texto que dice, puesto los ojos en Jesús, es decir, pon tus ojos en Cristo. Muchas cosas están pasando, muchas cosas están sucediendo, pero enfócate en lo más importante, que es seguir a Jesús. Y hoy el mensaje que el Señor tiene para nosotros como iglesia es precisamente, vas a estar siendo tentado a distraerte por las cosas que están sucediendo, cosas reales están sucediendo alrededor del mundo, pero hoy el Señor nos está diciendo como iglesia, enfócate en Jesús, pon tus ojos en Jesús. Y hoy vamos a ver un poquito más a profundidad lo que significa este texto tan hermoso y tan importante. ¿Sabes que en los Juegos Olímpicos de París se celebró la carrera más veloz de la historia? Y es la carrera de 100 metros planos. Los 8 competidores terminaron a 0,12 segundos de la medalla de oro y el último clasificado, el jamaiquino Oblique Sevilla, cruzó la línea en 9,91, un tiempo que hubiera sido lo suficientemente bueno para el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es decir, yo siempre había seguido el deporte, pero con todo lo que ha acontecido alrededor de la Olimpiada, pues realmente no valió la pena. Pero pensando en el tema y cómo el escritor de Hebreos habla acerca de que la vida cristiana es una carrera, pues busqué y esto me llamó la atención. Ahora, la carrera cristiana es muy diferente a la carrera de 100 metros planos. La vida cristiana es una carrera totalmente diferente
La carrera cristiana la podemos comparar no con una carrera de velocidad, sino con una carrera de resistencia, por ejemplo, como la carrera de maratón, que tiene una distancia aproximada de 42 kilómetros. Pero quiero compartir contigo 3 enseñanzas que puedo sacar de este texto que acabo de leer. La primera es esta: la vida cristiana es una carrera que debemos correr ligeros. Así como un corredor de una olimpiada debe correr ligero para poder avanzar más rápido, asimismo nosotros los cristianos debemos separarnos del pecado para correr ligeros. Versículo número 1 de Hebreos capítulo 12, dice el escritor: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Así como un corredor necesita una ropa ligera para alcanzar su mayor velocidad en la competencia, nosotros como cristianos necesitamos que el pecado no sea un estorbo para correr la vida cristiana. Nadie se pondría a escalar el monte Everest con la mochila cargada de toda clase de cosas pesadas e inútiles. Y esto me hizo recordar cuando estábamos pasando la selva del Darién. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos tenido esa emocionante experiencia. La selva del Darién la estuvimos pasando en 6 días y medio. Es un poco más de 120 kilómetros, o sea que cuenta, pero es diferentes tipos de niveles de dificultad, como si usted estuviera en un medio de una competencia. Usted está pasando por el río, está subiendo una montaña, y mientras usted va caminando, usted se va dando cuenta por dónde tiene que ir, porque las personas comienzan con mucho peso, como comencé yo, y poco a poco, a medida que va avanzando el camino, usted tiene que ir soltando todo lo que tiene para poder avanzar. Usted se moja, usted se cansa, usted se llena de barro, usted literalmente se puede deshidratar. Así que usted no puede tener, si usted va a pasar la selva del Darién, o si usted va a subir el monte Everest, usted tiene que tener el menor peso posible. Así que cuando usted va llegando al primer campamento, que es como se llama, cuando ya uno está entrando al primer campamento en Panamá, ya usted no tiene absolutamente nada, porque todo pesa a esa altura de la carrera. Todo pesa, aún la ropa que tienes puesto pesa, porque te has mojado, porque has bajado de peso, porque no has comido absolutamente casi nada. Si queremos llegar lejos, tendremos que viajar ligeros. Si tú quieres caminar sin dificultad la vida cristiana, usted y yo tenemos que caminar ligeros. Debemos renunciar a los hábitos tóxicos que dañan nuestra salud y estado mental. Y yo puse aquí: soltemos la mochila del pecado. Si tú tienes una mochila que estás cargando constantemente, pero esa mochila tú la tienes llena de aquellas cosas que te dan cierta satisfacción, donde tú te sientes bien, y a medida que vas caminando la vida cristiana, tú no sueltas esa mochila que, a pesar de que puedas darte ciertos placeres, al mismo tiempo te está impidiendo correr con velocidad y con certeza la vida cristiana. Si hay algo en nosotros que nos está afectando la carrera hacia Jesús, tú y yo, como buenos cristianos, entendiendo lo que significa, debemos soltar todo aquello y despojarnos de todo aquello que nos impide caminar la carrera cristiana. En mi caso, uno iba soltando todo, ropa, iba soltando todo, hasta quedarse en la selva sin absolutamente nada, tanto que ni comida teníamos para el último día. Todo pesa. Y muchas veces nosotros estamos caminando la vida cristiana y usted ve que no avanzas, o estás en un ciclo vicioso, no avanzas. Tú ves que la persona no avanza, y probablemente cuando tú y yo no avanzamos es porque estamos cargando algunas cosas que no están bien delante del Señor.
Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, dice el apóstol Pablo: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Si llevas puesto una mochila y en esa mochila has echado algunas cosas que pueden traer ciertos placeres, pero que estos ciertos placeres están siendo un problema para tu relación con el Señor, debes pensar en llegar al final. Cuando uno entra a la selva, no hay opción que no sea terminar el camino. No te puedes quedar ahí. Porque si te quedas ahí, probablemente no salgas más nunca. No puedes virar para atrás. Tienes que seguir adelante. Así que si en esta tarde hay alguno que ha pensado en renunciar a la vida cristiana, si hay alguien que ha pensado en renunciar a la vida que Jesús te ha regalado, más bien deberías meditar qué necesitamos nosotros quitar de nuestras vidas para seguir andando con Jesús de una manera ligera. Ora a Dios, identifica qué es lo que te hace ser tan lento e incapaz. Y después que Dios te haya mostrado, dile: Señor, yo renuncio a mi pecado. Yo quiero correr la vida cristiana de una manera ligera. Quiero correr a la velocidad que tú quieres que yo corra, comprendiendo que por ir rápido no voy a llegar primero que otro, sino que la carrera que tú has puesto, para que yo corra, es una carrera que debo correr primeramente sin pecado. Si amamos a Dios, debemos procurar vivir en santidad. El mismo escritor de Hebreos, en el mismo capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pecado va a traer peso, el pecado va a corroer el corazón, el pecado va a traer derrumbes en tu vida. El pecado te va a hacer pensar que estás bien, pero no estás bien. El pecado va a ser como esa mochila que uno lleva, pero que poco a poco uno se da cuenta que para correr la vida cristiana uno necesita sacar todo aquello que está adentro. Es más, necesita soltar la mochila. Hay veces cuando hemos dado algún tipo de consejería, hemos visto que la persona, por ejemplo, está cargando con una gran culpa. Y muchas veces en esa consejería buscamos una mochila y le ponemos mucho peso, y mientras estamos orando por la persona, le ponemos a la persona esa mochila. Y cuando la persona tiene puesta la mochila, le decimos a esa persona: bueno, ok, ahora te toca renunciar, tú tienes que renunciar, tienes que dejar todo atrás. Dios no va a hacer nada que tú puedas hacer. Esa persona muchas veces, cuando toma la decisión de renunciar al pecado o toma la decisión de soltar la culpa, de recibir el perdón, esa persona, así mismo como siente que un gran peso es quitado porque está soltando la mochila, al mismo tiempo esa persona está rompiendo con algo espiritual, con un pacto que hizo, con algo que comenzó, pero que ahora con el poder de Jesús y en el poder de Jesús está siendo liberada. Algo en lo físico está desatando algo en lo espiritual. No podemos correr la carrera estando atados al pecado. El pecado es como la sanguijuela. Te chupa la sangre. Estaba leyendo que mientras se está chupando la sangre, al principio no te das cuenta porque tiene como un tipo de anestesia para que donde cae comienza a succionar, y el pecado es así. El pecado te debilita, el pecado te hace
te hace quitar todas las fuerzas. Así que la primera enseñanza que podemos encontrar en este texto es que la vida cristiana es una carrera que debemos correr ligeros. La segunda enseñanza, la vida cristiana es una carrera que debemos correr con paciencia. Y es aquí donde muchas veces tú y yo pudiéramos decir, nos trabamos, nos cuesta el tema de la paciencia. Muchos de nosotros no tenemos paciencia, ni aún para tratar con ciertas personas. Pero la palabra del Señor, en el mismo versículo 1 del capítulo 12, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, cuando yo estuve buscando la palabra original que se usa para paciencia, es una palabra que no suena muy bonito, pero es la palabra hupomoné. Y significa resistencia o aguante alegre, esperanzado. Yo les voy a explicar un poquito más acerca de esto. Así que esta palabra se usa 30 veces en el Nuevo Testamento y esta misma palabra derivada en otra se usa otras 15 veces en el Nuevo Testamento. La traducción normal que nosotros tenemos de la Biblia es paciencia, pero realmente esta palabra significa soportar, resistir. Cuando examinamos detalladamente sus usos, descubriremos ciertas verdades magníficas que nos serán de auténtica inspiración. Voy a repetir otra vez el texto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra paciencia es traducida, voy a repetir otra vez, es traducida como soportar, resistencia. Acuérdense que es una carrera de resistencia, de aguante. Y cuando buscamos esta misma palabra en otros textos bíblicos, aprendemos que esta palabra se emplea frecuentemente conectada con la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Ok, voy a traducir. La tribulación produce resistencia. Es decir, que cuando a tu vida o a mi vida llega algún tipo de tribulación, lo que esto debe causarte a ti y a mí como cristianos es que vamos en ese momento de la prueba, vamos a aprender, Dios nos va a enseñar a resistir firmes en Jesús. La tribulación produce paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3, dice la palabra, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ahora tú me puedes decir a mí, ¿quién le dijo al Señor que yo quiero ser más fuerte? ¿Quién le dijo al Señor que yo quiero pruebas y tribulaciones? Hay un meme por ahí muy cómico que yo no me lo sé bien, pero que tiene que ver con eso. Que el Señor escoge los mejores guerreros para sus mejores batallas. Y alguien puede decir, bueno, ¿quién le dijo al Señor que yo quiero ser un gran guerrero? Pero quiero decirte algo, parte de la vida cristiana, en el paquete de la vida cristiana está la salvación, pero parte de ese paquete está las tribulaciones. Y esa tribulación te debe acercar más al Señor. Debe fortalecer tu fe en el Señor. No te debe separar, debe fortalecer tu fe. También esta palabra está conectada con la fe. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o resistencia. También esta palabra está relacionada con el gozo. Colosenses capítulo 1, versículo 11, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia, resistencia con gozo. Si usted se da cuenta, el primer texto, versículo de Romanos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades.
Y usted puede decir, ven acá, pero Pablo era masoquista. Se alegra de enfrentar. Ok, yo te voy a explicar por qué Pablo se alegra. Pablo está siendo perseguido. Pablo está siendo injuriado por causa de Jesús. Él no está sufriendo por causa de su pecado. Por eso él recibe con alegría. Por eso él habla que cuando somos probados y estamos en tribulaciones, esto nos va a fortalecer. No nos va a apartar, sino que nos va a acercar más a Jesús. Pero la mayoría de nosotros no padecemos por causa de nuestra fe, sino por causa de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. Por supuesto, si la consecuencia a mi mala decisión, eso no va a traer ni perseverancia, ni va a traer paciencia, sino que lo que debería producir ahí, ¿qué sería? Arrepentimiento. Pero estamos hablando de alguien que estaba padeciendo persecución por causa del Evangelio. Y el hecho de que nosotros en la actualidad no estemos padeciendo persecución no quiere decir que no la vayamos a padecer prontamente. La paciencia que menciona el escritor de Hebreos no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. La paciencia que está hablando el escritor de Hebreos es la paciencia que resiste la adversidad con gozo y fe, sabiendo que las tribulaciones nos afirman más a Jesús. Yo no escucho a nadie decir amén. Porque este sermón no le gusta más. No es del agrado de la iglesia actual. Entonces, estamos aprendiendo que la carrera cristiana debemos correrla ligeramente, sin pecado, en santidad. Debemos correrla con paciencia, comprendiendo que las tribulaciones y las pruebas que vienen a nuestras vidas por causa de seguir a Jesús, eso nos va a afirmar más en la fe. Y les voy a decir algo más. Cuando la iglesia no es perseguida, es porque la iglesia le está fallando al Señor. En cualquier país. ¿Me está escuchando bien? Cuando la iglesia no vive la vida de Jesús, la iglesia no es perseguida. Porque cuando la iglesia vive la vida, una vida cómoda, una vida sin riesgos, una vida donde no se predica, una vida donde todo gira alrededor de un culto, pues eso al diablo no le afecta. No sucede nada en el mundo espiritual. Cuando nosotros estamos simplemente con la capacidad de llenar el vacío de un banco, de una silla, o de asistir a un programa, cuando la iglesia no tiene algo más alto que lo que está viendo y no ora y no busca al Señor, la iglesia no va a surtir ningún efecto en el mundo espiritual. Lo que es igual, la iglesia no va a ser perseguida en el país en el que estés. Si la iglesia comienza a salir a las calles, si comenzamos a llevar el evangelio a las calles, si comenzamos a predicarle a todo tipo de personas, sin miedo, sin temor, sabiendo que Jesús está con nosotros, en algún momento alguien va a tocar esa puerta y nos va a acusar de algo. Cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, no va a pasar nada. Nadie se va a meter contigo. Repito la segunda enseñanza. La vida cristiana es una carrera que debemos correr con paciencia, y recordemos que la palabra paciencia significa resistencia. La tercera enseñanza: la vida cristiana es una carrera que debemos correr enfocados en la meta. Nadie que va a una olimpiada se preparan 4 años para llegar a un evento olímpico
con el único propósito de llegar primero a la meta o de llegar en un puesto donde sea premiado. Nadie corre para perder. Todos corren para ganar. Y nosotros no funcionamos. A veces nosotros corremos, los cristianos corremos. Yo recuerdo en una ocasión, ustedes saben que a mí me gusta el deporte, y antes jugaba, todavía juego, pero ya, según una niña aquí en la iglesia, no puedo, tengo que retirarme del deporte. Si ni batea ni coge. Pero antes yo recuerdo que fuimos a jugar una semifinal, un partido, y nosotros teníamos a un jugador estrella que había llegado a estar en el equipo Cuba de la máxima categoría. Es decir, que teníamos a alguien que no tenía los demás. Cristiano. Pero empezó a llover. Y él empezó a decir, si está mojado, no juego. No juego. Y yo decía, no, hay que jugar. Hay que jugar. Aquí vinimos a jugar. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Perdimos? ¿Por qué? Porque antes del juego ya habíamos perdido ya. Cuando una cosa que tú no puedes hacer, tú no puedes mirar al contrario. Porque si el contrario está mejor vestido, por ejemplo, tú ves que alguien, wow, ya perdiste ya. Eso funciona así. Y muchas veces la iglesia juega a perder. Porque imagínate tú, la iglesia tiene tanto miedo que no hace nada. Es como el pez. ¿Qué hace el pez? Nada. Y el problema es que tú no tienes que ganar, porque ya Jesús ganó. Tú tienes que correr la carrera sabiendo que vas a ganar, que ya ganaste, que hubo uno que venció por ti. Versículo 2 del capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay la Nueva Traducción Viviente dice, el campeón. ¿Cuáles son tus metas? ¿Nuestras metas tienen un enfoque terrenal o nuestras metas están enfocadas en hacer la voluntad del Señor? ¿Estás jugando sabiendo que ya ganaste ya? ¿O estás retirado del juego o no estás viviendo la vida cristiana porque tienes temor a fracasar? Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, dice la palabra, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y la pregunta sería, ¿qué significa poner mis ojos en Jesús? Poner nuestra mirada en Jesús significa mirar cómo Jesús vivió para saber que así como Él padeció, yo voy a padecer por causa de su nombre. El versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos dice, consideremos pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Pablo, el que escribió Hebreo, dice, miremos a Jesús y comprendamos que Jesús fue rechazado. ¿Para qué? Para que no te canses, para que no te desanimes, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre.
Ustedes todavía no han sido perseguidos de tal manera que han pagado con sus vidas por causa de Jesús. Bueno, comprendamos que parte de la vida cristiana está el sufrimiento. Parte de la vida cristiana es la persecución. Enfoquémonos en Jesús y no te sorprendas cuando experimentes hostilidad por parte de los que no le conocen, porque el mundo odia a Jesús. Y esto yo lo compartía el jueves en las clases bíblicas. Te invito 8 de la noche, clases bíblicas. Hay 2 niveles. Y voy a retomar otra vez la historia de la selva. Cuando pasamos la selva con personas que tienen diferentes tipos de religión, de todo tipo. Nos hicimos amigos. Y cuando íbamos a pasar de una frontera a otra, ellos me decían: tú le oras a tu Dios, yo le voy a orar a mi Dios. Y ellos hablan de la misma manera en que tú y yo hablamos, ellos hablan de sus entidades demoníacas. En el mundo espiritual es muy importante comprender que el nombre de Jesús, que Jesús tiene autoridad, toda autoridad sobre cualquier entidad demoníaca. Los nombres en la Biblia no están puestos por azar, están puestos porque representa y habla del Dios en el que nosotros creemos. En el mundo espiritual, tú le dices a una persona: ¿tú crees en Dios? ¿Qué te va a decir? Sí. Probablemente esa persona no es ni cristiana y te va a decir bendiciones. Pero cuando tú le hablas a esa persona acerca de Jesús, esa persona vas a comenzar a experimentar por parte de esa persona rechazo. Y cada día va a ser más. Si tú crees que no es así, te invito a ver la inauguración de la Olimpiada. Cómo el mundo de hoy rechaza a Jesús. No esperes, porque no vas a ser popular. No lo vamos a hacer. No lo somos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, dice el Señor a sus discípulos: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. En la carrera de la vida cristiana, el hecho de estar viviendo enfocado en la meta, y el hecho de estar viviendo enfocado en Jesús, tienes que saber, tienes que comprender que también vas a recibir el mismo rechazo que tuvieron con Él. En el versículo 3, cuando Pablo, o el escritor de Hebreos, dice: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad. ¿Sabe cuál es la palabra en el idioma original que se usa para la palabra soportar? Es la misma palabra que hace un rato estábamos viendo, hupomone. Significa que la vida cristiana, para aquellos que siguen a Jesús, es una vida de resistencia. No pienses que las cosas te van a salir así de fácil. Y más cuando tu meta es el Señor. Hay un antiguo himno que dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Antes de terminar con una historia, no sé si has comprendido o si yo me he hecho entender lo que significa poner los ojos en Jesús. Es una vida en santidad, cada día despojándonos del pecado, porque la carrera debemos correrla ligeramente. Es una vida donde
vas a tener que tener paciencia, la paciencia de soportar por causa de Jesús con gozo, sabiendo que cualquier cosa que venga a tu vida por ser cristiano, la palabra nos enseña, el propio Jesús, que somos bienaventurados. Y por último, el hecho de seguir a Jesús es poner nuestras vidas en Él. Que mi meta sea Jesús y no una meta terrenal, no una meta que pueda tener una pequeña duración porque tenga una duración terrenal, sino que mi vida realmente pueda estar enfocada en Jesús. Quiero decirte algo, cuando nuestras vidas están enfocadas en Jesús, vamos a experimentar la transformación. Vamos a poder experimentar cuán real es Él. Vamos a poder ser instrumentos en sus manos, comprendiendo que no estamos viviendo en este mundo para ser felices, sino para obedecer su palabra. Comprendiendo que no tenemos que tener otra meta que no sea Él. Comprendiendo que tenemos que poner constantemente nuestras vidas en sus manos para que Él haga con nosotros lo que a Él le plazca. Eso es poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús tiene que ver con creer su palabra, caminar en su palabra, obedecer su palabra y no dejarme distraerme por ninguna de las cosas que están ocurriendo, sino más bien decir: Señor, gracias porque tu palabra se está cumpliendo, pero ahora úsame porque ya tú venciste en la cruz al diablo, al pecado, a la muerte. Por eso nada me va a detener. Por eso yo camino ligero en santidad. Por eso yo camino resistiendo al pecado, resistiendo la maldad de este mundo, porque corro en el nombre del que venció. Ya gané, ya ganaste. Él ganó. Y eso es suficiente. La vida cristiana no es de velocidad. Hay veces cuando comienza una persona en el evangelio y tú ves que toma cierta velocidad, tú dices: oh, hay que esperar que se caiga a ver qué pasa después. Porque la vida cristiana es de resistencia. Y te quiero contar la última historia. Te recordaba que en las Olimpiadas también hay una carrera muy famosa que se llama la carrera de maratón, que tiene aproximadamente son 42 kilómetros, creo que y medio. Pero esta historia se remonta a la antigua Grecia en el siglo V a.C. La leyenda cuenta que en el año 490 a.C. los griegos lograron una importante victoria sobre los persas en la ciudad de Maratón. La distancia entre Maratón y Atenas era aproximadamente de 42 kilómetros. Y se dice que un soldado griego llamado Filipides fue el encargado de llevar la noticia de la victoria a la ciudad. Sin embargo, esta hazaña no fue fácil. Filipides tuvo que correr sin descanso a través de caminos escarpados y terrenos difíciles para lograr su misión. Cuando finalmente llegó a Atenas, exhausto pero lleno de satisfacción, pronunció las palabras: hemos vencido, y cayó sin vida. Esa es la historia, la leyenda de la carrera de maratón tan popular en las Olimpiadas, en cualquier otro evento de atletismo. La vida cristiana es como una vida, es como un maratón, es de resistencia. Comenzaste, sabes cuándo comenzaste, porque Jesús llegó a tu vida, pero no sabes cuándo va a terminar. Mientras, debemos aferrarnos a Jesús, resistiendo el pecado, resistiendo a las malas personas, viviendo para su gloria. Y un día, cuando nos encontremos con Jesús, cuando nos encontremos con Él cara a cara, podamos decir como este hombre: hemos vencido. Venciste en la cruz por mí. Yo he llegado delante de ti para mostrar mi victoria, que no dependió de mi fuerza humana, que no dependió de mis habilidades, sino de tu gracia, de tu amor y de tu poder.
El Señor nos está invitando como iglesia a correr la carrera con paciencia, resistir. Resiste. No te des por vencido, ya Jesús ganó. Y puede ser que muchas cosas te estén atormentando, estés en medio de la tribulación. Y si aún este tormento o esta tribulación no es por causa de seguir a Jesús, es por causa del pecado, hoy puedes venir a Él confiadamente, porque Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Él está dispuesto a limpiarte con su sangre. Él está dispuesto a limpiarte de toda maldad. Él está dispuesto a renovarte. Él está dispuesto a volverte a levantar en el carril que te toca de la carrera. Él está dispuesto a impulsarte a que puedas volver a comprender que sin Él la vida no tiene sentido. Los dólares no tienen sentido. Este mundo no tiene sentido. Solo Jesús tiene sentido. No te afanes más por las cosas que no tienes y disfruta lo que Dios te ha dado. No persigas más los sueños de los hombres y persigue los sueños del Señor. Pero eso tiene un precio. Y el precio es que tu vida y mi vida no pueden estar contaminadas por el pecado. ¿Cómo tenemos que correr? Ligeros. Con la ropa especial del Espíritu Santo. Vamos a orar. Y si hoy Dios te ha hablado, y si hoy Dios ha tocado tu corazón, y si hoy necesitas volver al Padre, y si hoy necesitas renovar la promesa que un día le hiciste al Señor de correr con Él, si hoy te sientes perdido, si hoy te sientes que has caído en un hueco profundo donde nadie te puede sacar, quiero decirte que Jesús es especialista en sacar a gente de los huecos. Si hoy tú crees que tu problema no tiene solución, quiero decirte que eso es una mentira del diablo, porque el Señor es especialista en darle soluciones a aquello que el ser humano dice que no tiene solución. Él ganó. Él ganó. Y porque Él ganó, tú ganaste. Sin haber corrido y sin haber dado un paso. Vamos a orar. Puedes inclinar tu rostro.